Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza, especialmente a los fans de las telenovelas turcas, la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, vamos a destapar la verdad explosiva detrás de este par de superestrellas. Ha habido muchos rumores, especulaciones y teorías dando vueltas, y hoy vamos a analizarlo todo, desde el principio hasta el presente. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, y si les interesa saber más sobre sus actores favoritos, las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, o simplemente quieren pasar un buen rato, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que dale clic a ese botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas. Él con su carisma arrollador y su mirada penetrante que derrite corazones. Ella con su belleza exótica y su talento actoral innegable. Ambos catapultados a la fama internacional gracias a sus papeles protagónicos en series que han conquistado audiencias en todo el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué tipo de relación existe realmente entre ellos? Para entender la complejidad de esta relación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, específicamente a 2015. Fue en ese año cuando ambos fueron seleccionados para protagonizar Kara Sevda, una telenovela que se convertiría en un fenómeno global. Burak interpretaba a Kemal, un ingeniero de minas idealista y apasionado, mientras que Neslihan encarnaba a Nihan, una joven artista de espíritu libre atrapada en un matrimonio sin amor. La historia en sí misma era un caldo de cultivo para la especulación. Un amor imposible, marcado por las diferencias sociales y las conspiraciones familiares, resonó profundamente con el público. Kemal y Nihan se convirtieron en un símbolo de la lucha contra las adversidades y la búsqueda de la felicidad, alimentando la fantasía de que su conexión trascendía la pantalla. La química entre Burak y Neslihan en pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba intensidad y pasión. Los fans se enamoraron de su historia de amor, un amor prohibido y lleno de obstáculos que los mantenía al borde del asiento en cada episodio. La serie fue un éxito rotundo, ganando premios y reconocimientos en todo el mundo, y consolidando a Burak y Neslihan como dos de las estrellas más importantes de Turquía. El impacto de Kara Sevda fue tal, que se extendió a numerosos países, siendo doblada a múltiples idiomas y adaptada en algunas regiones. Esta popularidad global no hizo más que amplificar el interés en la vida personal de sus protagonistas, especialmente en la dinámica entre Burak y Neslihan. Pero como suele suceder en estos casos, el éxito trajo consigo una ola de rumores y especulaciones. Los medios de comunicación y los fans empezaron a preguntarse si la química que veían en pantalla era real. ¿Había algo más que una simple amistad entre Burak y Neslihan? ¿Estaban realmente enamorados? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis y teorías, donde cada interacción, cada mirada, cada gesto era interpretado como una prueba de una posible relación romántica. Los foros de discusión se llenaron de debates apasionados, donde los fans defendían con fervor sus propias versiones de la historia. La verdad es que Burak Özçivit estaba en una relación con Fariye Evcen desde 2014. Fariye, también una actriz muy conocida en Turquía, había compartido pantalla con Burak en varias ocasiones, incluyendo la serie Al-Ku. Su relación era pública y muy seguida por los medios, y se consideraba una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo turco. La historia de amor entre Burak y Fariye, construida a través de proyectos compartidos y una conexión evidente, representaba un ideal para muchos fans. Su relación era constantemente cubierta por la prensa del corazón, quienes documentaban cada paso de su romance, desde sus primeras citas hasta su fastuosa boda. Por otro lado, Neslihan Atagül estaba casada con Kadir Doğulu, otro actor turco de renombre. Se habían casado en 2016, justo cuando Kara Sevda estaba en pleno auge. Su matrimonio era considerado un ejemplo de amor y estabilidad, y ambos se mostraban muy enamorados y felices en público. La relación entre Neslihan y Kadir se caracterizaba por su solidez y apoyo mutuo. Ambos actores eran conocidos por su profesionalismo y dedicación a sus carreras, pero también por la importancia que le daban a su vida personal y a su relación.
Su matrimonio se convirtió en un referente para muchos, que admiraban su compromiso y su capacidad para mantener viva la llama del amor a pesar de las exigencias de la fama. Entonces, ¿cómo encajan los rumores de romance entre Burak y Neslihan en todo este panorama? Aquí es donde las cosas se complican un poco. La presencia de parejas estables en la vida de ambos actores no impidió que los rumores sobre un posible romance florecieran. De hecho, la existencia de estas relaciones contribuyó a alimentar la controversia, generando un debate aún más intenso entre los fans. ¿Era posible que la química entre Burak y Neslihan fuera tan poderosa como para superar los límites del compromiso? ¿O se trataba simplemente de una fantasía colectiva alimentada por la magia de la televisión? A pesar de que ambos estaban en relaciones comprometidas, los rumores de una posible tensión entre Neslihan y Fariye, la novia de Burak, comenzaron a circular. Se decía que Fariye sentía celos de la cercanía entre Burak y Neslihan, y que había cierta incomodidad en el set de grabación debido a esta situación. Los medios de comunicación se deleitaron con esta supuesta rivalidad, publicando artículos llenos de especulaciones y rumores, que pintaban un escenario de tensión y celos en el ambiente de trabajo. Se rumoreaba que Fariye visitaba con frecuencia el set de grabación para supervisar de cerca la interacción entre Burak y Neslihan, lo que añadía un elemento de drama y morbo a la situación. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que Fariye había prohibido a Burak tener contacto con Neslihan fuera del trabajo, y que había habido discusiones acaloradas entre ellos por este tema. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones fue confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas. La falta de confirmación oficial no impidió que estos rumores se propagaran como la pólvora, alimentando la imaginación de los fans y generando una ola de especulaciones y teorías. La idea de que Fariye, celosa del talento y la belleza de Neslihan, intentara controlar la interacción entre su pareja y su compañera de trabajo, resultaba atractiva para aquellos que buscaban un drama detrás de las cámaras. Lo cierto es que después de Kara Sevda, Burak y Neslihan no volvieron a trabajar juntos en ningún otro proyecto. Esto alimentó aún más las especulaciones sobre una posible mala relación entre ellos, o al menos, sobre la existencia de cierta tensión entre sus respectivas parejas. La ausencia de proyectos conjuntos después del éxito arrollador de Kara Sevda se convirtió en una prueba irrefutable para aquellos que creían en la existencia de una mala relación entre los actores. Porque si su química era tan innegable y su éxito garantizado, ¿no habían vuelto a trabajar juntos? La respuesta para muchos era evidente: la tensión entre sus parejas y la incomodidad generada por los rumores habían hecho imposible una nueva colaboración. Con el tiempo los rumores se fueron diluyendo, pero la pregunta persistió en la mente de muchos fans: ¿qué pasó realmente entre Burak y Neslihan? A pesar del paso de los años, la pregunta sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Burak y Neslihan sigue siendo objeto de debate. Para algunos, la química innegable que compartieron en pantalla es una prueba suficiente de que existió algo más que una simple amistad. Para otros, la profesionalidad de ambos actores y el respeto por sus respectivas parejas son la explicación más plausible para la intensidad de su actuación. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, en una combinación de factores que incluyen la presión mediática, la intensidad del trabajo en una telenovela y la complejidad de las relaciones humanas. Para tratar de entender mejor la situación, es importante analizar algunos factores clave. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas, especialmente en un país como Turquía, donde la vida de los famosos es seguida con lupa por los medios y el público. La exposición constante a los medios de comunicación, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la presión de cumplir con las expectativas de los fans pueden generar un estrés considerable en la vida de los actores. En este contexto es fácil que un simple gesto o una mirada fuera de contexto se conviertan en el centro de una polémica y alimenten rumores infundados. Es muy fácil que un simple gesto, una mirada o una declaración fuera de contexto se conviertan en el centro de una polémica y alimenten rumores infundados. Además, la intensidad del trabajo en una telenovela, donde los actores pasan largas horas juntos, interpretando personajes que viven historias de amor y pasión, puede generar confusiones y malentendidos. La dedicación exigida por una producción televisiva de alto nivel, donde los actores deben pasar largas jornadas de trabajo juntos, compartiendo emociones intensas y momentos íntimos, puede difuminar la línea entre la realidad y la ficción. En este contexto, es comprensible que los fans puedan confundir la química en pantalla con una conexión real, alimentando rumores y especulaciones sobre la vida personal de los actores.
En segundo lugar, es importante recordar que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación romántica en la vida real. Los actores son profesionales que interpretan un papel, y su trabajo consiste en convencer al público de que su personaje es real y creíble. La capacidad de un actor para conectar con su compañero de escena y transmitir emociones auténticas es una habilidad valiosa, pero no necesariamente implica una atracción romántica en la vida real. La química en pantalla puede ser el resultado de una combinación de talento, profesionalismo y una buena dirección, sin que exista una conexión personal profunda entre los actores. Burak y Neslihan lograron crear una química increíble en Kara Sevda, pero eso no significa necesariamente que estuvieran enamorados el uno del otro. Es posible que simplemente fueran buenos actores que supieron conectar y transmitir las emociones de sus personajes de manera efectiva. La capacidad de Burak y Neslihan para encarnar a Kemal y Nihan, y transmitir la intensidad de su amor prohibido, es un testimonio de su talento actoral. Sin embargo, es importante recordar que su actuación es precisamente eso, una actuación. Su éxito en convencer al público de la autenticidad de su amor no implica necesariamente que exista una conexión romántica entre ellos en la vida real. En tercer lugar, hay que considerar la posibilidad de que sí haya existido cierta tensión o incomodidad entre Neslihan y Fariye, pero que esto no haya afectado directamente la relación entre Burak y Neslihan. Es común que existan celos o rivalidades entre mujeres en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de hombres atractivos y exitosos como Burak o Zivit. La competencia por roles, la presión por mantenerse relevante en la industria y la constante comparación con otras actrices pueden generar inseguridades y rivalidades entre las mujeres en el mundo del espectáculo. En este contexto, es posible que haya existido cierta tensión entre Neslihan y Fariye, alimentada por los rumores y la atención mediática, pero esto no necesariamente implica que haya afectado la relación entre Burak y Neslihan. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Burak y Neslihan es difícil de determinar con certeza. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, la intensidad del trabajo en una telenovela, la química en pantalla y la posible existencia de celos o rivalidades entre sus parejas. La complejidad de las relaciones humanas, combinada con la presión y la exposición mediática a la que están sometidos los actores, hace que sea difícil determinar la verdad detrás de los rumores y las especulaciones. Lo más probable es que la realidad sea una mezcla de factores, donde la química en pantalla, la tensión entre sus parejas y la presión mediática hayan jugado un papel importante en la percepción pública de la relación entre Burak y Neslihan. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Burak y Neslihan son dos actores talentosos y exitosos que lograron crear una de las parejas más memorables de la historia de las telenovelas turcas. Su trabajo en Kara Sevda dejó una huella imborrable en el público, y su legado perdurará por mucho tiempo. El impacto cultural de Kara Sevda y la huella que dejaron Burak y Neslihan en el corazón de los fans son innegables. Su interpretación de Kemal y Nihan trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno social que generó debates, emociones y pasiones en todo el mundo. Su legado como una de las parejas más icónicas de la historia de las telenovelas turcas está asegurado, y su trabajo seguirá siendo recordado y admirado por mucho tiempo. En cuanto a su relación personal, es posible que nunca sepamos la verdad completa. Pero lo importante es recordar que son seres humanos con vidas privadas, y que merecen respeto y comprensión. No podemos juzgar su relación basándonos en rumores o especulaciones, sino que debemos enfocarnos en valorar su talento y su trabajo. El derecho a la privacidad de los actores y la importancia de respetar sus vidas personales son fundamentales. No podemos juzgar sus relaciones basándonos en rumores o especulaciones, sino que debemos enfocarnos en valorar su talento y su contribución al mundo del entretenimiento. Y hablando de la actualidad, tanto Burak como Neslihan siguen cosechando éxitos en sus carreras. Burak continúa protagonizando series y películas de gran éxito, y es considerado uno de los actores más populares y cotizados de Turquía. Además, sigue felizmente casado con Fariye Evcen, con quien tiene 2 hijos. La vida personal y profesional de Burak sigue siendo objeto de interés para los fans y los medios de comunicación. Su éxito en la industria del entretenimiento y su felicidad en su vida familiar lo han convertido en un referente para muchos, que admiran su talento, su dedicación y su capacidad para equilibrar su vida personal y profesional. Neslihan también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y desafiantes, demostrando su versatilidad y talento actoral. Su matrimonio con Kadir Doğulu sigue siendo sólido y estable, y ambos se muestran muy enamorados y compenetrados.
La carrera de Neslihan sigue en ascenso, y su talento actoral la ha consolidado como una de las actrices más versátiles y respetadas de Turquía. Su matrimonio con Kadir sigue siendo un ejemplo de amor y estabilidad, y ambos se apoyan mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. En resumen, la bomba turca sobre la relación entre Burak y Neslihan resulta ser más un juego de especulaciones y rumores que una verdad explosiva. La química en pantalla, la presión mediática y las dinámicas personales pudieron haber influido en la percepción pública, pero al final, ambos actores han seguido caminos exitosos tanto en sus carreras como en sus vidas personales. La historia de la relación entre Burak y Neslihan es un ejemplo de cómo la presión mediática y las especulaciones pueden distorsionar la realidad y generar falsas expectativas en el público. Al final, la verdad es que ambos actores han seguido caminos exitosos en sus carreras y en sus vidas personales, demostrando que el talento, la dedicación y el profesionalismo son las claves para el éxito en la industria del entretenimiento. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Traté de cubrir todos los ángulos y ofrecerles una perspectiva lo más objetiva posible, basada en la información disponible. Espero que este análisis les haya proporcionado una visión más completa y objetiva de la relación entre Burak y Neslihan, y que les haya ayudado a comprender la complejidad de las relaciones humanas y la influencia de la presión mediática en la vida de los famosos. Recuerden que la verdad completa quizás nunca la sepamos, pero lo importante es mantener una mente abierta y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Es fundamental mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, sino que debemos basarnos en la información disponible y en el respeto por la privacidad de las personas. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante y relevante para ustedes. Gracias por su fidelidad y por su participación en mi canal. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre ellos? ¿O creen que todo fue producto de la imaginación de los fans y los medios de comunicación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean de su interés. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por verme, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.